Hay temas de los que cuesta hablar, y el duelo es sin duda uno de ellos. Es como un territorio un poco extraño, ¿verdad? Por fuera parece que todo sigue igual, la vida continúa, pero por dentro es como si la gravedad misma hubiera cambiado. Hoy vamos a adentrarnos en ese viaje, y ojo, no para tratarlo como un problema que hay que arreglar, sino para entenderlo como lo que es, un proceso súper personal y sobre todo natural. Y esta frase que vemos en pantalla, la verdad, da en el clavo. Es que ese es el núcleo de todo, ¿no? No se trata de borrar, de hacer como si nada hubiera pasado, ni de olvidar. Se trata de integrar, de aprender a relacionarnos con ese recuerdo de una forma nueva, de transformar esa relación que era de presencia, de estar ahí, en una relación de memoria. Una memoria que nos acompaña. Vale, antes de seguir, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de duelo? Para que estemos todos en la misma página, vamos a definirlo. Pensemos en el duelo como esa travesía, ese camino que empieza justo después de una pérdida muy importante. Es un proceso, y uno muy profundo, de adaptación, tanto emocional como, bueno, vital en todos los sentidos. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el tema. A ver, hay que dejar algo claro desde el principio. Cada duelo es un mundo, es un viaje completamente único. Pero aunque sea único, existen una especie de mapas, ¿no? Mapas que nos pueden ayudar a orientarnos, a entender un poco mejor ese paisaje emocional tan complejo que se nos presenta. Eso sí, que nadie se confunda, no son reglas fijas, son solo guías. Seguro que este mapa le suena a mucha gente. Es el más famoso, el de las 5 etapas de Elisabeth Kubler-Ross. A ver, ¿cuáles son? Primero, la negación, que actúa como un escudo, un mecanismo de defensa. Luego viene la ira, esa rabia que surge cuando la realidad empieza a hacerse insoportable. Después, la negociación, que es como un intento desesperado por recuperar algo de control. Le sigue la depresión, cuando se asume el peso real de la pérdida, y finalmente la aceptación. Pero ojo, y esto es súper importante que quede claro, esto no es una checklist, no es una escalera que se sube peldaño a peldaño y ya está, para nada. Es mucho más parecido a las olas del mar. Se puede pasar de la ira a la aceptación en un día y al siguiente volver a sentir una negación tremenda. De hecho, la propia Kubler-Ross insistió mucho en esto. Dijo que sus etapas eran solo un marco para que nos entendiéramos, no un camino obligatorio que hay que recorrer sí o sí. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque vamos a ver un cambio de enfoque total. Si el modelo de las etapas es más bien pasivo, como que describe lo que pasa, llega el psicólogo William Worden y propone algo distinto, un modelo de tareas. ¿Y qué significa esto? Pues que el enfoque es completamente activo. Nos invita a remangarnos, a participar de forma activa en nuestro proceso. Nos da, por así decirlo, las riendas, un sentido de agencia, de que podemos hacer algo. Entonces, ¿cómo funciona esto de las tareas? Vamos a ver la que, para muchos, es la tarea central, la más profunda de todas según Worden, y se centra precisamente en esto, en cómo narices integramos esa ausencia en la nueva vida que tenemos que construir. Y aquí es donde explota un poco la cabeza, porque es un cambio de paradigma total. Olvidémonos de esa idea de dejar ir, de que hay que olvidar o cortar lazos para seguir adelante. No, todo lo contrario. Lo que propone Worden en su cuarta tarea es que encontremos una forma sana de mantener una conexión con esa persona, un vínculo que perdure, mientras al mismo tiempo, claro, empezamos a vivir esta nueva etapa de nuestra vida. Y mira, esta cita del Dr. Alan Woolfolk lo resume a la perfección. Transformar la relación en una de recuerdo y no de presencia. Es que es justo eso. El vínculo no se rompe, no desaparece, simplemente se transforma. Pasa de ser algo físico, de la presencia del día a día, a ser algo interno, un recuerdo que tiene un significado profundo y que nos acompaña para siempre. Claro que en todo este camino de transformación hay un compañero de viaje que nadie quiere, pero que casi siempre aparece. La culpa. Y es un peso enorme, a menudo se instala, se queda ahí y bloquea todo el proceso. Por eso, un paso fundamental, aunque sea un trabajo interno muy profundo, es aprender a diferenciar la culpa de la responsabilidad. Hacer esa distinción puede ser increíblemente liberador. Y es que la culpa tiene muchas caras, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la culpa del superviviente. Ese sentimiento tan irracional de ¿por qué yo sigo aquí y esa persona no? Luego está la del cuidador, que es un machaque constante de ¿podría haber hecho más? ¿Estuve a la altura? Y, como no, la famosa culpa del si hubiera. Esa que nos mete en un bucle sin fin, repasando el pasado, buscando señales que, seamos sinceros, no vimos porque actuábamos con la información de aquel momento, no con la que tenemos ahora, a toro pasado. Bien, ya que hemos trazado un poco el mapa del terreno y hemos visto algunos de sus obstáculos, como la culpa, vamos a lo práctico. ¿Qué herramientas podemos meter en la mochila para este viaje? Y de nuevo, el objetivo no es que el dolor desaparezca por arte de magia. El objetivo es aprender a convivir con él, a llevarlo.
Pues una de las herramientas más potentes que existen hoy en día es el mindfulness, o la conciencia plena. Y que nadie piense que es una varita mágica, ¿eh? No lo es. Es más bien una forma de cambiar nuestra relación con las emociones. Nos ayuda a observar esa ola gigante de tristeza o de ira sin que nos revuelque. Nos da un pequeño espacio, un momento, para simplemente respirar. Y dentro del mindfulness hay una técnica muy concreta y fácil de recordar. Funciona así. Primero, reconocer lo que está pasando, sin más. Vale, siento un nudo en la garganta. Segundo, aceptar que esa sensación está ahí, sin pelearnos con ella. Ok, no pasa nada, no necesito que te vayas ya. Tercero, investigar con curiosidad y amabilidad. ¿Cómo es este nudo? ¿Dónde lo siento exactamente? Y por último, nutrir con autocompasión. Hablarnos con cariño. Tranqui, estoy aquí contigo en esto. Es al final un pequeño gesto de cuidarnos. Y bueno, además de técnicas así, la sanación se construye en el día a día, con pequeños hábitos, cosas que pueden parecer una tontería, pero que suman. Por ejemplo, reservar un ratito cada día para recordar, de forma consciente, o poco a poco intentar volver a esas actividades que antes nos gustaban, para encontrar pequeños momentos de luz. Y, por supuesto, cuidar lo más básico, el cuerpo. Y sobre todo recordar una y otra vez que esto no es una carrera, no hay ninguna fecha límite. Vale. Hasta ahora hemos hablado de cómo una persona vive el duelo, pero vamos a cambiar un poco el foco. Porque ¿qué pasa cuando es alguien cercano quien está pasando por esto? Saber acompañar es casi tan importante como saber atravesarlo. Y es que muchas veces nos quedamos paralizados. Tenemos tanto miedo a meter la pata, a decir lo que no toca, que al final no decimos nada. Y por eso esta parte es fundamental. A ver, ¿qué ayuda y qué no? Pues mirad, las frases que de verdad sanan son las que validan lo que la otra persona siente y las que ofrecen compañía. Un simple «estoy aquí contigo» o «lo que sientes tiene todo el sentido». Eso puede ser un bálsamo. En cambio, hay que tener mucho cuidado con los clichés. Esas frases tipo «al menos» o el típico «tienes que ser fuerte». Sin quererlo, lo que hacen es minimizar el dolor. A veces, de verdad, lo mejor es un silencio cómodo, estar ahí y ya está. Y si hablamos de acompañar, un capítulo aparte son los niños. Para ayudar a un niño o una niña en duelo, lo primero es intentar ponernos en sus zapatos. Los más chiquitines, por ejemplo, a lo mejor no entienden que la muerte es para siempre. Los que son un poco más mayores a veces tienen lo que se llama pensamiento mágico y pueden llegar a creer que algo que hicieron, o incluso que pensaron, causó la muerte. Entender estas cosas es clave para darles el apoyo que de verdad les va a servir. Y aquí un consejo que es oro puro, de verdad. Hay que evitar los eufemismos. Frases como «se ha ido de viaje» pueden sonar más suaves, pero para la mente de un niño, que es súper literal, son una fuente de confusión y de angustia tremenda. Por muy duro que parezca, usar palabras claras como «murió» les dan una verdad, algo seguro a lo que agarrarse. A partir de ahí sí pueden empezar a entender. Y con todo esto, si nos damos cuenta, volvemos un poco a la idea del principio. La meta no es pasar página y cerrar un capítulo como si nunca hubiera pasado, ¿no? No funciona así. El duelo se integra, se convierte en una parte más de nuestra historia, de nuestra biografía. Una parte que sin duda nos enseña muchísimo, nos transforma y que con el tiempo y con mucho cariño aprendemos a llevar con un poquito más de paz. Así que al final de todo este camino, el duelo nos deja con una pregunta flotando en el aire. Y no es una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre el futuro. ¿Cómo honro todo lo que he vivido y al mismo tiempo sigo viviendo? Es un desafío, sí. El desafío de encontrar ese equilibrio delicado entre mirar atrás con amor y a la vez darnos permiso para mirar hacia adelante, para seguir construyendo una vida con sentido, que en el fondo también es la mejor forma de honrar a quien ya no está.